Supercrack Estrella presenta. Esta es la historia de los jesuitas y su búsqueda del inframundo. Los misterios que rodean a la piedra del medio del río Orinoco. Los jesuitas buscaron durante el siglo XVIII las entradas al inframundo en todo el mundo. Uno de esos lugares donde buscaron el inframundo fue en el río Orinoco. Esta es la historia de una búsqueda nunca contada, ahora que el Vaticano pone en duda la existencia del infierno. Esta es la historia de los jesuitas y su búsqueda del inframundo. Los misioneros jesuitas establecidos en el siglo XVIII por la región del Alto Orinoco próxima a los raudales de Atures y Maipure, captaron de los habitantes autóctonos del lugar de la existencia de un saurio con todas las señales de un dragón. Ese dragón sería como en el jardín de las Hespérides, el guardián de aquellos bosques, manifestado a través de la violencia de los raudales para impedir su acceso. Los expedicionarios que desde la época de la conquista se afanaron en buscar las fuentes u origen del Orinoco, se encogían de temor ante ese innavegable obstáculo de los raudales de Atures y Maipures. José Solano, comisionado de límites, remontando al Orinoco en 1756, casi es convencido por los sacerdotes para que desistiese de la temeridad de pasar a los raudales, pero el expedicionario fingió un día ir a pescar y sin que misioneros e indígenas se percataran, realizó la proeza de atravesar los raudales y dicen las crónicas de la época que el padre superior de los jesuitas, al conocer la noticia, dijo a Solano: "Me alegro que haya usted sujetado al dragón mientras estaba dormido, que al despertar con las crecientes ha de bramar por hallarse burlado". La misión, iniciada en el siglo XVII por los jesuitas, era la de evangelizar en América, en su gran mayoría huarpes, y una de las acciones de estas órdenes, era la de construir lugares sagrados, donde se adoraba a dioses paganos. Lógicamente los cementerios eran el sitio predilecto de construcción. Había un lugar en el patio donde la hierba no crecía, plantasen lo que plantasen, era un círculo de alrededor de 1,5 metros de diámetro de tierra negra, con olor putrefacto y una temperatura distinta al resto del terreno, tierra caliente. Se rumoreaba que ese era un pasaje al infierno. Por las noches, a las 3 de la mañana en punto, los seminaristas juraban ver salir y entrar sombras, susurrando confusos sonidos, mezcla de risas y lamentos. Mandaron a construir un corazón de cemento sobre el círculo, en alusión al Sagrado Corazón, uno de los símbolos de la orden de los jesuitas y emblema de la Iglesia, pero nada detenía los sucesos y los rumores se estaban esparciendo peligrosamente por los alrededores. En una época de fervor religioso, este tipo de asuntos era nocivo para la salud de la Iglesia católica. Entonces decidieron construir una sacristía ahí mismo, tapando el aquelarre con una construcción sagrada. Hicieron una puerta hacia el exterior, como para calmar las ansias de la gente que creía en el rumor, así podrían entrar y ver que no había nada. Fue la peor decisión, ya que las nefastas sombras, a las 3 de la mañana, comenzaron a dispersarse por la ciudad. Una noche de invierno, un sacerdote fue poseído de una manera brutal, ningún cura de la provincia lograba exorcizarlo. Pasaron 4 meses para que llegara de España un cura exorcista, pero fue demasiado tarde. El sacerdote murió horrorosamente. Su visita no fue en vano, ya que les contó a los jesuitas sobre un estudio que estaba haciendo acerca de las 7 puertas del infierno que había estado observando en distintas ciudades del mundo. También contó que había estado investigando una manera de cerrar estos portales, pero que era extremadamente peligrosa. Curiosamente, durante el siglo XVIII la gran preocupación de los jesuitas era buscar estas entradas al inframundo, y cerrar sus portales dimensionales. Uno de los más grandes que cerraron en la historia de los jesuitas fue el portal dimensional en lo que hoy en día se conoce como Ciudad de Los Ángeles. Luego llegó el siglo XIX y la élite satánica empezó a abrir estos portales dimensionales que estaban cerrados por todo el mundo. Uno de esos portales dimensionales abiertos en el siglo XIX fue el de la Provenza francesa, abierto por Nikola Tesla, pero continuamos con el siglo XVIII, cuando los jesuitas estaban buscando las entradas al inframundo y cerrándolos. El rito constaba en hacer ingresar a un joven puro a la hora maldita y que él mismo cerrase desde adentro el portal. Ese joven no solamente jamás regresaría al mundo terrenal, sino que padecería eternamente los tormentos del infierno. Y esto no era lo peor, sino que lo peor era que mientras más puertas se cerrasen, más se iba a intensificar el flujo y la virulencia demoníaca de las restantes. Cerrar 6 puertas implicaban la presencia del mismísimo diablo en la última, defendiendo sus huestes. Las semanas pasaron y el rumor hizo eco en otras localidades, hasta se supo de un contingente de seminaristas rosarinos que prefirieron posponer su visita a la iglesia debido al asunto la puerta infernal. Entonces los jesuitas decidieron abordar el problema con valentía y rigor. El temerario joven puro fue mi hermano Lucas.
Luego de un ritual a puertas cerradas del que nadie jamás se enteró, él ingresó a las 3 de la mañana por aquella puerta sellándola para siempre. Yo me quedé perplejo. El relato de Aldo me había dejado mudo, estaba sorprendido, ahora me cerraba porque en aquella puerta no sentía absolutamente nada. Aldo continuó: lograron preparar 2 seminaristas más para cerrar otras puertas que habían aparecido en la ciudad, pero fueron poseídos mortalmente, motivo por el cual el miedo hizo sucumbir la misión. Decidieron construir sobre las puertas que habían aparecido y santificar las construcciones existentes. Esto no detuvo a los demonios y mi hermano quedó eternamente dentro. Las palabras de Aldo sonaban cansadas y su mirada reflejaba nostalgia y tristeza. La historia era impactante, pero hasta el momento no me ayudaba en nada para el hallazgo de la 7ª puerta. Don Aldo, yo encontré 6 de las puertas, todo con el fin de documentar esto que sucedía en la ciudad de Mendoza. Pero llevo semanas buscando la última, debería estar en el parque. La puerta del parque es la 7ª, es la peor de todas. No terminé de contarte la historia, me dijo Aldo y volvió a mirar hacia el horizonte. Yo no soy un hombre de fe, pero siempre mantuve un vínculo especial con mi hermano, solíamos soñar las mismas cosas y, como si fuésemos gemelos, ambos sentíamos el dolor del otro. Era algo casi místico, pero nunca le dimos mayor trascendencia. A partir del momento que mi hermano desapareció para siempre, ingresando en la puerta, durante un tiempo yo comencé a tener pesadillas terribles y en algunas se aparecía él, luchando, padeciendo, sufriendo y alcanzaba a darme algunos datos sobre otras puertas. Fue así como les informé a los jesuitas de la locación de las 7. Cuenta la leyenda que en toda metrópoli hay 7 puertas que conducen directo al infierno, son portales ocultos, siniestros, secretos, pero como todo lo relacionado con el diablo, están a la vista de cualquiera, solo basta buscar para encontrar. Y Mendoza no está exenta de ellas. Uno de esos lugares donde se buscó el infierno fue el monasterio de El Escorial en España, la boca del infierno. Últimamente ha salido a la luz otra teoría sobre la supuesta verdadera razón que llevó a construir el monasterio en este lugar. Cuenta la leyenda que fue construido nada más y nada menos que para tapar la boca del infierno, una entrada al inframundo situada en este lugar, y así impedir que las legiones de Lucifer emergiesen por unas supuestas galerías de minas abandonadas que existían en el lugar. Ignoro si existieron estas galerías, pero sin duda la imaginación de quienes forjan las leyendas es impresionante, aunque he de reconocer que a veces existen detalles que las conectan con la realidad. Los vórtices son invisibles columnas de energía. Si para la construcción de un templo se elegía un lugar que contase con al menos uno de estos vórtices, es porque este era considerado el punto de unión entre lo espiritual y lo terreno. Este era el alma del templo, el que aportaba la espiritualidad a la edificación. Si allí donde la energía se hace más densa era considerada una señal divina, en aquellos lugares donde la energía era mucho menos densa, aquellos cruces geopatógenos que también sabían detectar, eran considerados como obra del demonio. Por eso no es difícil encontrar lugares con un nombre que señala el peligro: Sillón del Diablo, Callejón del Infierno, la Cruz del Diablo, la Boca del Infierno, etc. El nombre coincide en la mayoría de las ocasiones con una fuerte geopatía en el lugar. Y en el monasterio también existe ese lugar. Se trata de un peligroso cruce de líneas Hartmann de tercer y cuarto orden que se encuentra en el patio de los Reyes. Posiblemente esta sea la verdadera boca del infierno de El Escorial. Orinoco, ya vas a llegar. Río Hermoso, ya vas a llegar. Venezuela en ti, palpita en ti, suspira como un órgano vital. Así describe el grupo Maracaibo 15 a uno de los ríos más importantes de América del Sur y que esconde decenas de leyendas indígenas. Una de las leyendas del río Orinoco, que nace y discurre mayormente por Venezuela entre los estados Bolívar y Amazonas, es la de la famosa Piedra del Medio. Así es conocida esta formación rocosa por los residentes y visitantes. Se rumora que esta piedra durante la época colonial fue utilizada como destino de las personas que padecían de lepra, para que no pudiesen contagiar al resto del pueblo. Esa enorme roca mide aproximadamente 350 metros de longitud, 100 metros de ancho y 52 metros de altura, y actualmente la crecida de las aguas, que mantienen inundadas varias localidades del país, han provocado que esté a punto de quedar tapada, aunque en años anteriores se exhibía prácticamente toda descubierta. Este ícono natural está lleno de misterios, existen muchos mitos y leyendas alrededor de la Piedra del Medio, las que se comentan especialmente entre las comunidades pesqueras cercanas a su ubicación. En una inspección que hizo por la zona el científico alemán Alejandro Humboldt en 1800 la llamó el orinocómetro, al considerarla como una excelente herramienta natural para medir la variación del nivel del Orinoco, uso que habitualmente le daban los habitantes.
Sobre esta formación rocosa alguna vez hubo un gran árbol, sus raíces crecieron entre las grietas de la misma, por esto recibía el nombre de la piedra del arbolito, pero este fue talado por desconocidos en 1885. Para el siglo XX, sobre ella se construyó una torre de transmisión del servicio postal telegráfico, se desarmó cuando avanzó la tecnología, actualmente se puede ver encima de ella una boya que ayuda para la navegación en el río. Aunque el mito más conocido sobre la piedra del medio es uno indígena que antecede la llegada de los españoles, y detalla que a los pies de la piedra habita una serpiente gigante de 7 cabezas que al engullir todo a su alrededor, provoca grandes torbellinos que hunden canoas y barcos, e incluso arrastran a personas que pasean por la orilla del río. Durante el siglo XX y principios del presente siglo, se registraron 3 accidentes en cercanías de la piedra. Uno de ellos fue el hundimiento de una chalana o ferry fluvial con varios vehículos a bordo, y otros 2 fueron carros que cayeron desde el puente Angostura y resultaron arrastrados por las aguas hacia esta zona. Nunca se pudo recuperar los restos de las víctimas ni los vehículos, y los buzos enviados a las labores de rescate aseguraron en su momento que era imposible llegar al fondo del río en cercanías de esta piedra. Se dice que el animal resguarda la piedra del medio y protege a la capital del estado Bolívar desde la época de la colonia. También se comentaba que en verano, cuando las aguas descendían, era porque la serpiente saciaba su sed, y en invierno, cuando crecía el nivel, era porque el animal expulsaba líquido de sus entrañas. Hidra es, según la mitología, la criatura que protege las entradas subacuáticas del inframundo. Sobre el supuesto animal se dice que cada una de las 7 cabezas de Hidra está ubicada en un lugar distinto, todos sitios icónicos de Ciudad Bolívar. La cabeza principal estaría en la piedra del medio, las restantes repartidas entre la Laguna Los Francos en la Octava Estrella, en Laguna El Porvenir en Jardín Botánico, en la Catedral Metropolitana, en Isla Panadero, en la Isla El Degredo y en la Casa San Isidro. Hubo 3 supuestos encuentros entre humanos y este monstruo. Un pescador de la zona aseguró ver una de sus cabezas cuando navegaba cerca de la piedra. En otra ocasión, un buzo se alarmó al sumergirse para hacer una investigación en el lugar y en medio de un ataque de nervios dijo haber visto un monstruo. Finalmente, en 1988, un grupo de residentes vio con asombro algo que asemejaba ser una gran culebra. Este es el último registro de presunto contacto con ella, aunque se dice que las embarcaciones que navegan cerca de la piedra son frecuentemente golpeadas por Hidra. Misterio alrededor de la piedra del medio. Algunos accidentes se han registrado cerca de la piedra del medio. Uno ocurrió cuando una chalana se hundió, llevaba varios vehículos y pasajeros a bordo. También se registraron las caídas de 2 vehículos desde el puente Angostura, la corriente de las aguas los arrastraron hacia la roca. La embarcación, los vehículos y las personas involucrados en dichos accidentes simplemente desaparecieron. Utilizaron buzos en labores de rescate y estos aseguraron que era imposible llegar al fondo del río cerca de la piedra. Es posible que debajo a unos 10 o 30 metros de profundidad pueda haber un portal dimensional. Siempre he dicho en mis vídeos de la importancia del agua para estos portales dimensionales. En cierto modo esto me recuerda un poco a la historia del lago Ness. El Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente, UDO, reveló, en un estudio realizado con aparatos de ultrasonido durante el siglo XX, que desde la punta occidental de la piedra del medio existe una depresión o fosa de 160 metros de profundidad en forma de embudo. Durante esta investigación un buzo descendió a las profundidades del río y con gran desespero pidió que lo subieran rápidamente a la embarcación. Aseguró haber visto un monstruo entre las aguas. Se cree que lo que vio guarda relación con Hidra. La última vez que presuntamente la Hidra se mostró en el Orinoco fue en el año 1988, en donde una multitud asustada de bolivarenses pudieron, con la ayuda de linternas, observar sombras sospechosas y nunca antes vistas en el río. Un supuesto cuerpo de una serpiente. Para ver de cerca esta formación rocosa solo se necesita dirigirse al Puerto Blom, en el extremo oeste del Paseo Orinoco, en Ciudad Bolívar. Allí se puede abordar una de las lanchitas que diariamente traslada pasajeros entre Ciudad Bolívar y Soledad, las cuales pasan muy cerca de la piedra y permiten una espectacular vista de este icono natural. Se dice que el monstruo del Orinoco despertará de su profundo sueño de nuevo cuando la piedra del medio quede completamente bajo el agua, cosa que se cree imposible, ya que la piedra cuenta con una longitud aproximada de 350 metros y un ancho de 100 metros. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.